Estudiantes, nuevamente saludándolos, soy Liliana Puerto, directora de curso de competencias comunicativas docentes. Hoy el tema que nos va a abordar es tipologías textuales de texto. En este taller bastante importante tenemos como propósito, tenemos como propósito conocer los tipos de texto. Esto nos va a permitir una mejor lectura, elaboración de los mismos, comprensión. Entonces es muy importante en este tema de comprender y producir textos de manera escrita y auditiva. Vamos a incorporar estas habilidades de reconocimiento de texto para una mejor redacción y una mejor comprensión lectora de los mismos. Bien, ¿cómo vamos a organizar el taller? Tenemos 10 partes muy importantes. Vamos a empezar con conocimientos previos, socialización de los conceptos. Vamos a revisar los tipos de texto más importantes. Vamos a revisar una actividad en equipo, una actividad de evaluación y finalmente vamos a presentar las conclusiones y las referencias para la construcción de este taller. Perfecto. Entonces, como propósito, vamos a identificar los diferentes tipos de texto, cuáles son sus objetivos, cuál es el objetivo de cada uno y cuáles son sus características. La intención con este taller es promover en ustedes, los participantes, las habilidades de comprensión y producción de textos a partir de su tipología. Reitero, es muy importante conocer cómo es un texto, qué características tiene. De esta manera es muy importante y va a ser muy acertado contar con la caracterización para poder redactarse a un texto que me piden, un texto argumentativo, que es un tipo de texto muy común dentro de las evidencias dentro de la universidad, por ejemplo, o dentro de nuestro campo laboral. También es muy importante reconocer qué tipo de texto estoy trabajando. Bien, empecemos con la actividad de conocimientos previos. Vamos a mirar cómo están esos conceptos. Les voy a compartir el enlace por el chat. Vamos a ingresar en este momento, vamos a colocarnos un seudónimo. En este caso voy a colocar el mío, ya está por defecto, y vamos a dar Start. Y vamos a empezar. Bueno, la idea en esta actividad es la siguiente. Vamos a indagar. ¿Han jugado Pac-Man? Bueno, con las flechitas de su computador, la idea es, vamos a leer la pregunta que está en la parte inferior. Ok, entonces vamos a leer la pregunta que está en la parte inferior o la sentencia que está en la parte inferior. Por ejemplo, acá dice descripción de un producto. ¿A qué tipo de texto usted cree que va a corresponder? Entonces, con las flechitas del computador, lo voy a llevar a el tipo de texto que yo creo dentro de mis pensamientos. Hay que estar muy atentos a que no nos coman. Bueno, te voy a dar un ejemplo. Entonces, vamos a llevar nuestro personaje a el tipo de texto que nosotros consideramos que es. ¿De acuerdo? Por ejemplo, ensayo. El ensayo, ¿qué tipo de texto es? Entonces, con las flechitas, bueno, la idea es, tenemos 3 vidas, me queda una. Ok, entonces la idea con esto es conocer y verificar cuáles son nuestros conocimientos previos en este tema tan interesante que son las tipologías de texto. Bien, luego de esta actividad tan divertida, en la cual nos divertimos bastante revisando cómo estamos en este tema de tipología de textos, vamos a empezar con los conceptos como tal. Vamos a ver en primer lugar el texto argumentativo, el objetivo, convencer, persuadir, defender una idea, dar argumentos con citas. Es muy importante que conozcamos las normas APA también para saber cómo citar nuestros autores, los autores que le van a dar soporte a estos argumentos. Características, presentar la hipótesis, el desarrollo de la misma y conclusiones. Características, presentan puntos de vista, conceptos, ¿ok? Ejemplos, tenemos ensayos, anuncios publicitarios, artículos de opinión, artículos científicos o textos legales. Bien, el siguiente tipo de texto, acá tenemos la portada de un artículo científico. Vamos al texto narrativo, es uno muy importante. En el texto narrativo el objetivo es contar, narrar hechos, vivencias, acontecimientos. Bien, las características, narrar una historia para cautivar al lector. La idea es incitar al lector a que se enamore de la historia, para atraerlo, convencerlo de que nuestra historia es muy buena. Bien, usualmente o en algunos tipos de este texto hay narrador.
Bien, no sé si han visto Cuentos de los Hermanos Grimm. Es un muy buen ejemplo de cómo es un texto narrativo. Acuérdense que cuando yo hablo de texto, no solamente hablo de un texto escrito, sino que también puedo hablar de un texto discursivo. ¿De acuerdo? Entonces, la estructura de este tipo de texto, inicio, nudo y desenlace. Entonces, esa es como la estructura básica de un texto narrativo. Ejemplos, el mito, la fábula, la novela, la leyenda, la crónica, un cuento, artículos periodísticos o biografía, perdón. Bien, perfecto. Acá un ejemplo, La Metamorfosis de Franz Kafka. Es un libro que les recomiendo muchísimo, muchísimo. Hay mucha simbología de texto de la cultura judía. Entonces es un texto bastante interesante para que lo veamos desde esa perspectiva de simbología. Ahora, el texto descriptivo. El objetivo de este tipo de texto es explicar o exponer detalladamente algo de tal manera que permita al receptor crear una imagen o una hipótesis clara o un concepto claro de lo que yo quiero dar a entender. En este tipo de textos se trabajan mucho los adjetivos, descripciones, ser muy detallistas. Es muy importante a la hora de este tipo de texto. Eh, Características físicas, cronológicas, locativas, la estructura de este tipo de texto, inicio, nudo y desenlace, al igual que el narrativo. Y como ejemplos tenemos reseña, anuncio de venta, retrato, epopeya, caricatura. A mí me encantan las caricaturas. ¿Qué tal a ustedes? ¿Cuál es su favorita? Bien, entonces, ¿cuál es su caricatura favorita? La mía son las de Kino, son muy buenas. Entonces, la idea de este tipo de texto, como les indicaba, es explicar, describir, mostrar con lujo de detalles lo que yo quiero dar a entender. Por último, como de los tipos de texto más importantes, tenemos el diálogo. Bien, entonces tenemos acá un ejemplo de cómo sería un diálogo. El objetivo de este tipo de texto es intercambiar información o puntos de vista entre un hablante y un oyente, receptor, emisor del mensaje. Características puede ser formal o informal, intervienen elementos como gestos, el lenguaje no verbal, como vimos en la unidad anterior. Es muy importante y cubre un gran porcentaje de la situación comunicativa entre el emisor y el receptor. La estructura de este texto tiene una apertura, secuencias transicionales, es decir, el intercambio de información, la intervención del emisor, la intervención del receptor, elementos como, perdón, cierre. Bien, entonces, bueno, acá está la cita de esta información. El ejemplo, tenemos un debate, una tertulia, un foro, una entrevista. Entonces, este tipo de texto, por ejemplo, un ejemplo físico puede ser como el libreto de una obra de teatro. Ahí vamos a ver secuencias, ahí vamos a ver personajes, vamos a ver intercambio de información, intervenciones por cada uno de los actores del acto comunicativo. Bien, entonces hasta el momento hemos visto cuatro tipos de texto, ¿sí? Cuatro tipologías de texto que cada una tiene sus características muy personales, muy personalizadas. Lo que vamos a hacer ahora es una actividad grupal. Entonces vamos a construir un cuento, ¿bien? Y a cada uno en su turno de los espectadores que tenemos acá, voy a dar clic aquí a mi ruleta y con la palabra que salga vamos a empezar una historia. Y la idea, como dice el título, sígueme la corriente a nuestro siguiente compañero con la siguiente palabra, va a completar el cuento. ¿De acuerdo? Vamos a ver, voy a empezar. Dólares. Había en un aeropuerto un maletín lleno de dólares. Ahora es el turno de Diana. Vamos a ver, Diana, ¿cuál es tu palabra? Perfecto. Y vas a continuar la historia que ya yo empecé, motocicleta. Bien, Diana participa en el chat, nos dice, y llegó Frank en su motocicleta, vio el extraño maletín y decidió llevarlo a casa. Muy bien, vamos con Jaime. Jaime, vamos a ver qué palabra te toca. Y te toca la palabra bingo. Muy bien. Ok, Jaime nos dice en el chat. Frank, al llevar su maleta a la casa, decidió multiplicar este dinero jugándolo y apostándolo en el bingo local. Uy, esta historia está muy bien. Recuerden que la estructura del texto narrativo es un inicio, un nudo y desenlace. Hasta ahora estamos empezando esta historia. Bien, sigamos. Lorena, desde tu turno. Vamos a ver. Vamos a ver.
Facebook. Ok. Está complicada, Lorena, la tienes complicada. Vamos a ver cómo vinculas esta palabra. Bueno, luego de que haber creado esta historia tan divertida, me morí de risa con ese final que ustedes le dieron. Entonces vamos a hacer esta actividad de evaluación. Vámonos a ir al enlace que les acabo de compartir por el chat. Como siempre, vamos a colocar nuestro seudónimo. Estas actividades quedan grabadas. Vamos a ver, vamos a empezar. Este es un quiz. Bien, entonces tenemos tres opciones. Vamos a leer la pregunta o el ejemplo que está en pantalla. Dice, disculpe, sí, dígame. Entonces, de acuerdo a esto, vamos a escoger la respuesta. Esto es un ejemplo. Entonces, vamos a ver. Bueno, era un ejemplo. Entonces, la idea es que ustedes completen este quiz. Van a tener el enlace disponible aquí en los recursos de nuestro curso en la carpeta de la unidad número 2. Tengo derecho a un 50-50. Vamos a ver. Ups. Uy. Descriptivo. Vamos a ver. Muy bien, tengo la respuesta correcta y he empezado a sumar puntos. Muy bien, felicitaciones a todos aquellos que participaron. Está muy bien, ya saben, todos los enlaces que utilizamos en esta presentación están en nuestra carpeta de recursos en la plataforma. Bien, entonces luego de esta evaluación que nos indicó que finalmente asimilamos el tema y que comprendimos cuáles son las tipologías de texto más importantes, la idea y la reflexión es conocer los tipos de texto, ayuda a su composición, mejor lectura y adaptación de los mismos. La tipología de textos determina la forma, lenguaje y estructura a implementar en su comprensión o producción. Entonces es muy importante conocerlos, saber su tipología para una mejor redacción en los mismos. Bien, les presento las referencias utilizadas para la construcción de este taller tan útil para nuestra unidad, para el desarrollo de nuestra unidad. También encuentran estas referencias en la guía de actividades y en nuestra carpeta de recursos. A todos ustedes, mil gracias por haber participado en este tutorial, en este taller. Recuerden, estamos en nuestros canales de comunicación habilitados, nuestro grupo de WhatsApp, nuestro grupo de Skype. Encuentran los enlaces en nuestras carpetas de recursos y en nuestro contacto con docente, nuestra línea telefónica, ya saben, en atención de lunes a viernes de 5 de la tarde a 9 de la noche, el correo electrónico o el correo del campus, nuestro grupo de WhatsApp en los horarios establecidos, donde en el grupo compartimos materiales, documentos y experiencias que hemos obtenido a través de este curso. Mi nombre es Liliana Puerto, agradezco mucho su participación y los espero en nuestro próximo tutorial. Hasta la próxima.